Buenas noches. Soy Jenny Jimena Borges Rodríguez. Curso el sexto semestre de la licenciatura de inglés como lengua extranjera. En esta fase del desarrollo de la asignatura de ética abordamos algunos problemas éticos y en común acuerdo con los compañeros nos concentramos en el problema de la corrupción. Para comenzar, debemos conceptualizar acerca del tema, por lo cual debemos responder a la pregunta: ¿qué es la corrupción? Dentro del contexto sociocultural y sociopolítico, la corrupción está definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en muchos ámbitos, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en el ámbito administrativo y político. La corrupción es más común de lo que debía ser, por desgracia. A diario estamos acostumbrados a escuchar y ver por los medios de comunicación que se destapan escándalos de corrupción que afectan en gran medida al desarrollo económico y social del país. Pero parece ser que estamos tan acostumbrados que la mayoría de las veces nos es indiferente, hasta el punto de que al final no existan sanciones ejemplares para quienes incurran en esta práctica ilícita y de falta de moral y de ética, ya que la misma indiferencia hace que las personas no se sientan para hacer control civil e involucrarse en los procesos participativos que ayuden a ejercer el control político y a establecer las debidas sanciones. Realmente esta indiferencia les deja el camino fácil para que los servidores públicos se vean tentados a faltar a su ética profesional, a cambio de obtener beneficios propios y a terceros. El afán de volverse ricos, de obtener grandes beneficios, ha hecho que los funcionarios públicos y representantes políticos hagan caso omiso del principio moral y de la ética. Es desconcertante observar que el esfuerzo tan grande que han hecho algunos pensadores, teóricos, historiadores, catedráticos, en función de construir bases sólidas de conceptos de ética, se derrumben por la ambición y el interés de involucrarse con el mínimo esfuerzo y demás de eso perjudicando a la comunidad. Es triste ver que la ética sea pisoteada por gente que no es profesional, perdón, que es profesional, que pasó por muchos años en la universidad y que yo sé que sus padres le infundieron esos bases sobre esos principios éticos para que hoy en día fuera eh, una persona honesta, ¿sí? Algunos aportes publicados por, por el señor Fernando Cepeda en la revista Semana fueron tomados como base para detectar cuáles son las causas de la corrupción. Miremos esos, esos, este, esos casos. Yo hice una presentación un poquito lúdica para determinar, para darlos a conocer. Miremos cuáles son. En primera medida tenemos lo que es la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, la ineficiencia, la mala calidad del control, la discrecionalidad, los monopolios del Estado, sanciones sociales contra la corrupción. Todas estas son las características que, según Cepeda, son las más apremiantes en lo que compete a nuestra Colombia, ¿sí?
Miremos la primera, ¿sí? ¿En qué consiste? La ciudadanía y la lucha contra la corrupción. La ciudadanía pues no ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al problema de corrupción. Eh, los corruptos muchas veces existen porque hay agentes privados dispuestos a involucrarse, ¿sí? Y están ahí todo el tiempo. En segunda medida tenemos la ineficiencia, ¿sí? Asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las sanciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos. Seguidamente nos vamos a la mala calidad del control. Los mecanismos de control de los resultados de la gestión pública en Colombia son de baja calidad, tanto que lo que se refiere al control administrativo interno de las instituciones como al castigo penal, acaso al cargo de los agentes externos. La discrecionalidad, pues, nos deja ver que ha dado que los efectos de control son bajos y existen una multiplicidad de requisitos que permiten que se diluyan las responsabilidades. Los funcionarios públicos en Colombia tienen en general una amplia discrecionalidad que equivale a decir que sus sanciones en perjuicio del interés público no suelen traer consecuencias. En cuanto al monopolio de Estado, pues ellos permiten que existan entidades que funcionen durante largos periodos y bajos grados de eficiencia y elevados índices de corrupción. Para finalizar, dentro de las causas también está, pues como lo dije antes, la sanción social contra los corruptos. En esta, pues el atractivo del dinero es suficientemente grande como para que olviden los reparos respecto de la forma como este es obtenido. Desde el punto de vista de la actividad social, una de las personas en Colombia probablemente causa una sanción social mayor no tener dinero que el haberlo obtenido a través de la corrupción. Pues estas son las famosas causas más conocidas o más principales según Cepeda y las que tomé, aunque existen muchas, pero estas son apremiantes en el caso de nosotros, ¿sí? También, para continuar, pues en Colombia también podemos observar un sinfín de casos de corrupción casi a diario por los medios de comunicación. Nos mantienen al tanto de los casos que se destapan. Y en los últimos años se han presentado 5 casos que han sido los más sonados y miremos, hagamos memoria. Recordemos cuáles son esos casos. También miremos esta pequeña presentación que les tengo para determinar esos casitos. Entonces, déjenme ver, aquí está. Bueno, miremos. Dentro del caso tenemos a los nules, la caída del grupo nule, ¿sí? Esto más o menos fue en el año 2009-2010. Los hermanos Nules firmaron un contrato con entre el IDU y la Unidad de Temporal Transversal para la construcción del Transmilenio de la calle 26, salpicando a concejales y al entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, con un hueco enorme que le dejó a Bogotá de nada más y nada menos que de 156 millones de pesos, trayendo como consecuencia pues el retraso de las obras, las fallas del Estado en la contratación, la afectación de la movilidad y la pérdida de credibilidad y de prestigio. Seguidamente, pues miremos acá
el sonado caso de Interbolsas en el año 2012. La comisionista Interbolsa fue intervenida por parte del gobierno nacional. Rodrigo Jaramillo, cerebro principal, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración desleal, nada más y nada menos que por una suma de 340 millones de pesos, plata en la que se podría haber invertido en más de 6.000 millones de viviendas gratis. Imagínense eso. Dentro de las consecuencias más importantes, les voy a leer unas, no todas, es el desvío del dinero obtenido mediante préstamos por 248 millones para uso personal, imagínense eso. La extradición del fundador de Interbolsas, Víctor Maldonado, hacia España, y el descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa, ¿sí? También dentro de los casos es el famoso caso también del bienestar familiar en La Guajira, que es bastante penoso, ¿sí? En el año 2016, los mañosos políticos y funcionarios de manera sistemática y constante se aprovecharon de los recursos destinados para la educación, la alimentación y la salud de los niños del departamento. La Fiscalía detectó peculado en contratos con el bienestar familiar por más de 1.400 millones de pesos, imagínense eso. Facturaciones falsas por 21 millones de pesos en megacolegios. Y más de 12 millones de pesos en la construcción de alcantarillado del corregimiento Camarones, que nunca se hizo. Como otro caso, también aberrante y realmente escalofriante, fue el de Saquicá, ¿sí? Se investiga por el desfalco del megaproyecto de la ampliación de la refinería, que se realiza con el fin de disminuir la dependencia de materia de costo de combustibles. Nada más y nada menos que por la suma de 4.000 millones de pesos. Pero para esta modernización se invirtieron 8.000 millones de dólares. Yo hablé de pesos hace ratito, no, es de dólares, imagínense. 4.000 millones de dólares más, con los cuales, según investigadores y analistas, periodistas, dicen que se podía comprar la Fórmula 1, por Dios santo. Y el caso más sonado en el año 2017 y en este año, en el transcurso de este año, fue el caso de Odebrecht, ¿sí? Pues miremos aquí, realmente es aberrante la situación. Recordemos que Odebrecht es una constructora brasilera que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, conspiraron de manera corrupta para repartir centenares de millones de dólares y otros valores en beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos y sus dirigentes, para asegurar una ventaja ilegal e influencia sobre ellos para obtener ganancias en varios países. El caso de Odebrecht está lleno de multimillonarios sobornos, de falcos de gran escala, de detenimiento del patrimonio público, manipulación y tráfico de influencias en los países como Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, México, entre otros, con el fin de hacerse a millones de contratos de estos países, ¿sí? Este escándalo desató, como ya lo dije, en el 2017, ¿sí? Y fue reconocido a nivel mundial. Aquí en Colombia, pues se ha señalado, según las primeras investigaciones, los sobornos pagados por esta firma serían de 11 millones de dólares destinados al otorgamiento de la concesión del tramo 2 de la Ruta del Sol
en el año 2009, en el gobierno Álvaro Uribe Vélez, y una edición de este megaproyecto en el 2014 en la presidencia de Juan Manuel Santos. Las investigaciones han dado como resultado la captura del ex viceministro Gabriel García Morales, quien aceptó recibir 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la ruta al Sol Tramo 2. También fue capturado el senador Otto Bula, quien también confirmó que Iván Zuluaga, según declaraciones de él, también se financió la campaña para la reelección del presidente y también la de Juan Manuel Santos, que también tomó dinero de Odebrecht. Realmente es triste que Colombia tenga un prontuario enorme en temas de corrupción. Esta es una práctica que se viene realizando desde mucho tiempo atrás. Parece ser que el buen nombre, la responsabilidad, el compromiso y el cumplimiento de los funcionarios es un cargo un cargo público. Es algo que no les interesa a los servidores del país, realmente. Ya para concluir, pues la corrupción, el clientelismo, la impunidad, la desviación de poder y de abuso del derecho, entre otros factores ya mencionados, realmente se necesita estrategias que fortalezcan la justicia. Y para poder erradicarla en Colombia es necesario promover actividades que vayan en beneficio de los derechos humanos, como asimismo cambiar los patrones de moralidad y de ética, retomar el pensamiento platónico hermoso que dice: la virtud debe anteponerse a la riqueza y placeres, que ni siquiera merecen el nombre de bienes en comparación de aquellas. Construir una moralidad ciudadana que se enfoque en la formación integral del individuo como tal, fortalecerlos en las dimensiones socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas, es decir, integrar a la población en general para que mejoren sus expectativas de vida desde el sistema educativo y darle un verdadero valor a los principios éticos y humanísticos desde las aulas de clase, y reconsiderar que el núcleo familiar es el principal responsable de la formación de todo ser humano, y desestigmatizarlos de ese anhelo desbordado por el dinero fácil y la ambición de poder. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que les haya gustado. Mil gracias. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.